Mi padre encontró $25,000 debajo de mi colchón. Los gasté en la boda de tu hermana. Considéralo un regalo, dijo. Yo solo lo miré y respondí. ¿Entendido? 2 minutos después, mi abuelo entró y preguntó. Hijo, el dinero que te di para que lo guardaras, ¿dónde está? Mi papá se puso pálido. Yo sonreí. Le susurré algo al abuelo y lo vi sacar su teléfono. Minutos después golpearon la puerta. Yo tenía 27 años. Aún vivía en el pequeño departamento de 2 habitaciones que alquilaba desde que terminé la escuela técnica. No era lujoso, pero era mío. Trabajaba largas jornadas como electricista certificado, así que no salía mucho. No gastaba en vacaciones ni en autos nuevos. Cada dólar extra lo guardaba en efectivo. No en un banco, sino literalmente debajo de mi colchón. Sí, lo sé, suena paranoico. Pero después de años prestando dinero a la familia que nunca me devolvieron, no quería dejar rastro en papel. Ese efectivo era mi fondo de emergencia, mi sal de aquí si las cosas se ponen feas. Así que cuando llegué a casa un sábado y encontré a mi papá, sentado en mi mesa de cocina con esa sonrisita engreída que siempre llevaba cuando creía haberme superado, supe que algo andaba mal. Hijo, empezó recostándose en mi silla como si fuera suya. Te alegrará saber que la boda de tu hermana fue un éxito. Todos la pasaron genial. Fruncí el ceño. Qué bueno. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Él hizo un encogimiento de hombros casual, el mismo que siempre precedía a algo descabellado. Encontré ese dinero debajo de tu colchón. 25,000. Lo gasté en la boda. Considéralo un regalo de tu parte para tu hermana. Me quedé mirándolo. ¿Qué? Vamos, dijo moviendo la mano como si exagerara. No lo estabas usando. Y la familia ayuda a la familia. Ella recordará esto para siempre. Apreté la mandíbula pero mantuve la voz plana. ¿Entendido? No grité. No exigí que me devolviera el dinero. Solo me quedé ahí, con el rostro impasible. 2 minutos después, la puerta se abrió y mi abuelo entró. Sostenía su bastón, con la mirada tan aguda como siempre, a pesar de tener más de 70 años. Hijo, le dijo a mi papá, el dinero que te di para que lo guardaras, ¿dónde está? Papá se quedó congelado. El color se le esfumó del rostro. Yo sonreí, me incliné hacia el abuelo y le susurré unas palabras al oído. Su expresión se endureció al instante. Sin hacer otra pregunta, sacó su teléfono y empezó a marcar. 30 segundos después tocaron la puerta. Un hombre con traje negro entró y dejó en silencio una carpeta gruesa sobre mi mesa de cocina. Supongo que debería retroceder y explicar cómo llegamos al punto en que mi papá cree que robar. Para mí $25,000 no es gran cosa. Crecí en una familia donde la familia ayuda a la familia, aunque era menos un valor y más una regla de una sola vía. Mi hermana Claire es 2 años menor que yo, pero uno pensaría que estaba hecha de cristal, por la forma en que mis padres la trataban. Cualquier problema que ella tuviera se convertía en una emergencia para toda la familia. Cualquier logro mío era tratado como ruido de fondo. Aprendí temprano que mi papel no era ser hijo, sino proveedor. Empecé a trabajar en construcción a los 18, haciendo horas extra, ahorrando, pensando que así saldría adelante. Cada vez que empezaba a progresar, aparecía alguna urgencia familiar. Se descomponía la camioneta de papá, yo pagaba la reparación. Una factura médica de mamá, yo la cubría. Claire quería iniciar un negocio de bienestar, vendiendo velas carísimas por internet. Adivina quién le compró el inventario. Y lo peor es que nunca pedían las cosas de forma amable. Siempre estaba implícito que yo les debía algo. Como a papá le encantaba recordarme, te dimos la vida. No te estamos pidiendo mucho a cambio. Con los años me volví más astuto. Dejé de tener grandes sumas en mi cuenta bancaria, donde podían manipularme para que les transfiriera dinero. Así empezó lo de guardar efectivo debajo del colchón. No era para esconderme del IRS ni por nada turbio. Era para tener mi dinero donde solo yo pudiera tocarlo. Esos $25,000 no eran dinero sobrante, eran mi red de seguridad. Los había ahorrado durante años. Trabajos en efectivo los fines de semana, cableado extra en proyectos, bonos por horas extra. Era mi pago inicial para salir de este ciclo. La boda de Claire había sido un circo desde el principio. Ella quería el día perfecto. Y por perfecto me refiero a algo muy por encima de lo que ella y su prometido podían pagar. Salón junto al agua, banda en vivo, flores importadas. Todo sumaba casi $60,000. Pensé que reducirían el presupuesto. En cambio, cada vez que se topaban con una limitación, papá mágicamente encontraba una solución. Viendo hacia atrás, ahora es obvio. Él tenía el ojo puesto en mis ahorros todo el tiempo. Solo que no pensé que realmente cruzaría esa línea. La peor parte, Claire no trabajaba a tiempo completo. Tenía un empleo de medio tiempo en una boutique. Publicaba en Instagram sobre hustle, trabajo duro, pero pasaba más tiempo planeando la boda que ganando dinero para pagarla.
y mamá y papá solo la alentaban, diciendo que una boda solo pasa una vez, y que la familia se encarga de todo. Traducción. Yo me encargaría de todo. El comodín aquí es el abuelo. Es el padre de mi papá, de la vieja escuela. Trabajó toda su vida en logística. Se hizo a sí mismo desde cero. Es un hombre que sabe el valor de $1 y no lo desperdicia. Hace unos meses, el abuelo había vendido un terreno y le había dado a papá $25,000 en efectivo, para que se los guardara temporalmente. Dijo que no confiaba en los bancos y que estaba resolviendo algunos asuntos de herencia. Esa era la parte que yo no sabía, hasta que el abuelo entró a mi departamento aquel día. El supuesto regalo para la boda que papá decía haber tomado de mí, ni siquiera era mío, o al menos no solo mío. Era una mezcla de mis ahorros y del dinero del abuelo. Papá debió encontrar mi efectivo mientras husmeaba buscando el suyo. Se dio cuenta de que era casi la misma cantidad y decidió juntarlo todo. Papá siempre ha estado seguro de que puede salirse con la suya hablando, sobre todo con la familia. Siempre usa el mismo método. Primero la culpa, luego minimizar, y si lo presionas demasiado, la negación total. Cuando era más joven, cedía de inmediato solo para evitar el drama. Pero últimamente ya estaba harto, y aquí es donde la tensión empezó a subir. Porque el abuelo no es del tipo que se deja manipular. Con discursos de la familia ayuda a la familia. He visto a este hombre cortar lazos con socios por $500 y una mentira. En el momento en que le preguntó a papá, el dinero que te di para guardar. Y vio su reacción. Supe que papá estaba perdido. La carpeta que el hombre del traje negro trajo, yo tenía una idea bastante clara de lo que había dentro. Recibos, contratos, quizá incluso algo legal. El abuelo no hace faroles. Hasta ese momento, yo siempre había sido el que absorbía la pérdida en silencio, callándome para mantener la paz. Pero ver cómo la cara de papá se ponía pálida, darse cuenta por primera vez de que quizá sería él quien tendría que responder por sus actos, ahí decidí que no iba a dejar que esto se olvidara. Porque por primera vez en mi vida, el problema no era solo mi carga. Ahora era suya, y yo estaba más que listo para que sintiera exactamente lo que yo había sentido durante años. El abuelo no perdió tiempo. Abrió la carpeta ahí mismo, sobre mi mesa de cocina. Dentro había fotos de los fajos de billetes que le había dado a papá, una nota firmada por él reconociendo que estaba guardando el dinero, y la parte que me hizo un nudo en el estómago. Una conversación de texto impresa donde papá prometía mantenerlo a salvo hasta que se resolvieran los trámites de la herencia. Los ojos de papá iban de mí al abuelo y al hombre del traje negro. No es lo que piensas, dijo. El abuelo lo interrumpió. Es exactamente lo que pienso. Tomaste dinero que no era tuyo, y por lo que estoy escuchando, también tomaste el dinero de tu hijo. El rostro de papá se torció. Eso es una exageración. Solo estaba ahí, pensé. No, intervine con la voz firme aunque por dentro ardía de rabia. No pensaste. Tú decidiste, dije. Decidiste que las flores y el pastel de tu hija valían más que yo tener un fondo de seguridad. Decidiste que $25,000 no estaban haciendo nada importante debajo de mi colchón. Así que, ¿por qué no simplemente tomarlos? Papá se volvió contra mí de inmediato. Has estado acumulando dinero en efectivo, mientras tu hermana necesitaba ayuda. ¿Y ni siquiera pudiste ofrecerlo? La familia ayuda a la familia. Casi me reí. Esa frase ya no funciona conmigo. He estado ayudando a la familia desde que tuve mi primer cheque de pago. Me han drenado durante años y la única vez que guardo algo para mí me lo robas. ¿Robar? ¿Estás llamando ladrón a tu propio padre? Su voz subió un tono, el mismo truco de intimidación que había usado toda mi vida. Pero esta vez no me inmuté. Sí, así se llama cuando tomas algo que no es tuyo sin pedir permiso. El abuelo se inclinó hacia adelante. ¿Dónde está el dinero ahora? Papá dudó un poco demasiado. Ya no está, admitió al fin. Depósitos, proveedores, cosas no reembolsables para la boda. La mandíbula del abuelo se tensó. Entonces lo vas a reponer. Cada centavo, con intereses. Papá puso cara de haber tragado un limón. No puedes simplemente exigir... Sí puedo, lo interrumpió el abuelo. Ese dinero era mío. El hecho de que también le hayas quitado a tu hijo, eso es entre tú y él. Pero me vas a devolver todo, o me aseguraré de que todos en la familia y la ley sepan exactamente lo que hiciste. Esa fue la primera vez que vi a papá acorralado. Me miró como esperando que interviniera para suavizar el golpe. No esta vez. Por si no queda claro, dije, yo también quiero mis 25,000 de vuelta. No me importa si vendes tu auto o cancelas la luna de miel. Ya terminé de fingir que esto no importa. Papá intentó una última jugada, la culpa. ¿De verdad quieres humillar a tu hermana? ¿Quieres arruinarle su gran día solo porque estás armando un escándalo? Lo miré fijamente.
Tú ya lo arruinaste para mí cuando tomaste el dinero. La boda no es mi problema. Recuperar mi dinero sí lo es. El hombre del traje negro, que había estado callado hasta entonces, finalmente habló. Redactaré el acuerdo de pago. El incumplimiento de las fechas resultará en acciones legales. Le sugiero que se lo tome en serio. Papá abrió la boca, pero el abuelo se levantó, cortando cualquier excusa que estuviera por salir. Aquí hemos terminado. Él se pondrá en contacto contigo con los detalles. Luego asintió hacia mí. Y tú, buen trabajo manteniéndote firme. Ya era hora. Se fueron juntos, el hombre del traje negro llevando la carpeta y el abuelo caminando, con el mismo paso firme de siempre. Papá se quedó sentado en mi mesa, abatido, durante un buen rato. Antes de murmurar, no tenías que meterlo en esto. Me puse la chaqueta. Tú lo metiste en esto en el momento en que tocaste su dinero. Simplemente no pensaste que te atraparían. Mientras salía, sentí algo que no había sentido en años. No solo ira, sino control. Por una vez, las consecuencias no eran mías para cargar, eran suyas, y no iba a mover un dedo para sacarlo de esa situación. Las consecuencias empezaron casi de inmediato. 2 días después de la confrontación, papá me llamó. No contesté. El buzón de voz era una mezcla de fastidio y falsa calma. Hijo, tenemos que hablar. Arreglemos esto como familia. No hay necesidad de que las cosas se pongan feas. No respondí. A finales de la semana, fue mamá quien empezó a escribirme. Su mensaje era puro libreto de culpa. Tu hermana ha estado llorando por días. Le preocupa que estés intentando arruinar su boda. ¿No puedes simplemente dejarlo pasar hasta después de la ceremonia? ¿Dejarlo pasar? Me habían robado $25,000, y al abuelo también. Y su principal preocupación era mantener el ambiente festivo intacto. Debió correrse la voz más rápido de lo que pensé, porque mi primo me llamó para decirme que el abuelo ya le había contado a un par de tíos lo que había pasado. Conociendo a mi familia, eso significaba que era cuestión de tiempo antes de que todos lo supieran. La diferencia esta vez era que papá no podía manipular la historia. El abuelo era una voz respetada en la familia. Si él decía que habías cruzado la línea, la gente le creía. En menos de una semana, papá estaba en modo de control de daños total. Llamó al abuelo. Trató de explicarse. Que todo era un malentendido. Afirmó que pensaba que el dinero debajo de mi colchón era todo mío. Y que usarlo para Claire era una inversión familiar. El abuelo no se lo creyó. Lo sé porque me llamó justo después y me repitió la conversación casi palabra por palabra, terminando con: tu padre es un tonto si cree que puede hablar para salir de esta. Mientras tanto, Claire finalmente me llamó ella misma. Sin un hola ni un ¿cómo estás? Fue directo a: ¿por qué me estás haciendo esto? Le estás haciendo la vida imposible a papá y le estás dando estrés a mamá. Se supone que este es el momento más feliz de mi vida. Manteniendo la voz plana, le respondí: tu boda no es mi responsabilidad. Mi dinero fue tomado sin mi permiso. Quiero que me lo devuelvan. Eso es todo. Ella resopló. Ni siquiera es como si lo necesitaras ahora mismo. Sigues viviendo en ese mismo departamento cutre. Ni siquiera viajas. ¿En qué más lo gastarías? Fue entonces cuando me di cuenta. Ella realmente creía que tenía más derecho a mi dinero que yo mismo. No me molesté en discutir. No importa en qué pensaba gastarlo. Era mío y del abuelo, y papá no tenía derecho. Ella murmuró algo sobre que yo estaba arruinándolo todo y colgó. Unos días después, papá finalmente me envió un mensaje de texto. Te devolveré tu dinero en cuotas. ¿Podemos acordar mantener esto entre nosotros ahora? Dijo papá. También ignoré eso. No íbamos a hacer esto bajo sus condiciones. El abuelo tuvo listo el acuerdo de pago en una semana. Era brutal. Plazos, intereses y una cláusula que decía que si papá fallaba un pago, el saldo total restante sería exigible de inmediato. El abuelo me envió una copia y me dijo que había insistido en que mi parte estuviera incluida en el mismo acuerdo, para que papá no pudiera accidentalmente priorizarlo a él sobre mí. El primer pago vencía 2 semanas después. Papá pagó, pero se notaba que le dolía. Vendió su bote de pesca, ese del que presumía todos los veranos. No voy a mentir, sonreí cuando mi tío me lo contó. Cuando llegó la boda, la tensión se podía cortar con cuchillo. Fui porque el abuelo me lo pidió. Ya has dejado claro tu punto. Ahora no les des una excusa para pintarte como el villano. Me mantuve a distancia. Evité las fotos familiares y me fui antes de que terminara la recepción. Claire me miraba como si quisiera lanzarme el ramo a la cabeza. El verdadero cambio vino en los meses siguientes. Papá seguía haciendo los pagos, pero cada uno parecía venir con más amargura. Mandaba mensajes cortos como: transferido, ¿feliz ahora? O ahí va otro pedazo de mi jubilación. Nunca respondí. Claire y yo apenas hablábamos.
salvo en una incómoda carne asada familiar donde murmuró: «Espero que estés disfrutando de sangrar a papá». Solo me encogí de hombros y volví a mi hamburguesa. La cosa es que, mientras papá estaba ocupado resentido conmigo, su relación con el abuelo se iba derrumbando. El abuelo empezó a mantener distancia. Dejó de invitarlo a las noches de póker e incluso se saltó su cumpleaños, por primera vez. Una noche el abuelo me llamó a cenar. Entre bistec y papas me dijo: «Debería haber intervenido antes. Has estado cargando con más de lo que te corresponde durante años. Eso se acaba ahora. Si vuelven a pedirte dinero, mándalos conmigo». Fue la primera vez que alguien en mi familia me dijo explícitamente que no cediera, y fue liberador. Con el paso de los meses, empecé a notar los beneficios de mantener mis límites. Mis ahorros comenzaron a reconstruirse. Tomé un contrato extra para cablear un pequeño negocio, lo que cubrió parte de lo que había perdido. Más importante aún, me di cuenta de que ya no temía ver el nombre de papá en la pantalla del teléfono, porque sabía que no le debía nada. Para cuando llegó el último pago, casi un año después, la dinámica familiar había cambiado por completo. El abuelo me trataba como a un socio ahora. Incluso me pidió que lo ayudara a administrar una pequeña propiedad en alquiler que tenía. Papá, por otro lado, me evitaba en los encuentros familiares. Claire se limitaba a comentarios pasivo-agresivos, pero incluso ella había dejado de pedirme favores. Habían aprendido, quizá no a respetarme, pero al menos a pensarlo 2 veces antes de tratarme como un cajero automático. El día que llegó ese último pago a mi cuenta, lo retiré en efectivo, solo por la satisfacción de contarlo en mi mesa de cocina. Esta vez no lo puse debajo del colchón. Abrí una caja de seguridad a mi nombre únicamente. Porque si hay algo que aprendí de todo esto, es que mantener tus límites no se trata de ser frío. Se trata de asegurarte de que las personas que te han dañado una vez tengan la oportunidad de hacerlo de nuevo. Y en mi familia, esa es la única manera de sobrevivir. Ha pasado poco más de un año desde aquel día en mi cocina. El día en que papá me dijo casualmente que había regalado mis $25,000 a mi hermana. Ahora el dinero está de vuelta en mis manos, cada centavo. Pero lo que realmente saqué de todo esto no fue solo la devolución del dinero, sino claridad. Ya no siento culpa por decir que no. Ya no siento ese nudo familiar en el estómago cuando veo un mensaje de papá o mamá preguntándome qué gasto urgente van a descargar sobre mí. La respuesta ahora es simple, ¿no? Sin explicaciones, sin manipulaciones de culpa, sin discusiones posteriores. Solo un límite claro y firme. Lo curioso es que, en realidad, la vida se volvió más tranquila. Una vez que se dieron cuenta de que no iba a ceder, las llamadas disminuyeron. Ya no había «¿puedes cubrir esto hasta el día de pago?» o «te pagaremos cuando todo se acomode». Saben que la línea está trazada y que cruzarla tiene consecuencias. No solo dejé de ser el cajero automático de la familia, dejé de ser la persona en la que podían confiar automáticamente para limpiar sus desastres. Ahora el abuelo y yo hablamos más que nunca, a veces sobre negocios. Me está enseñando a manejar la propiedad en alquiler como si fuera un curso intensivo de independencia. Y a veces solo hablamos de la vida. El mes pasado me entregó un sobre pequeño con $500 adentro. Y dijo: «Para emergencias, de verdad. Del tipo de emergencias de las que no le cuentas a tu papá». No se trataba del dinero, sino del mensaje: «Confío en que te cuides a ti mismo». Las fotos de la boda de Claire aparecieron en redes sociales hace meses. Todos sonriendo, fingiendo que todo fue pura alegría. Pero yo conozco la verdad detrás de escena. La tensión, el acuerdo de pago, el bote que papá tuvo que vender, los silencios incómodos entre los miembros de la familia que sabían lo que había pasado. No me siento mal por ello, ni un poco. Ella todavía no cree que hizo nada malo, pero ese es su problema que resolver. No es mío. ¿Papá? Bueno, nuestra relación ahora es básicamente como la de extraños educados. En los encuentros me da un asentimiento. Tal vez en el trabajo de Hal, antes de seguir con lo suyo. Está bien. Ya terminé de medir mi valor según cuánta atención o aprobación reciba de él. Antes me desvivía por un simple reconocimiento. Ahora casi ni noto cuando no está. Cuando lo pienso, el punto de inflexión no fue que el abuelo entrara con un hombre de traje negro. Fue cuando decidí mantener la calma mientras papá intentaba presentarlo como un regalo. El yo de antes habría explotado, gritado, tal vez incluso cedido después de suficiente manipulación emocional. Pero ese día solo dije: «Entendido», y dejé que la trampa se cerrara sobre él. Esa es la parte de la que me siento orgulloso. No porque me devolviera el dinero, aunque lo hizo, sino porque demostró que puedo controlar la situación sin explotar ni retroceder. Es un tipo de fuerza diferente. Desde entonces, algunas personas de la familia me han apartado discretamente. Han admitido que han tenido experiencias similares con papá, promesas incumplidas,
Deudas sin pagar, favores dados por sentado. Todos dicen lo mismo. Ojalá hubiera mantenido mi posición antes. Es extraño cuánta gente sabe lo que está pasando, pero elige no pelear, porque mantener la paz se siente más fácil en el momento. Lo entiendo. Viví así durante años, pero ahora sé que la paz construida sobre el abuso no es paz en absoluto. Si hay algo que he aprendido es esto. No eres un mal hijo, hermano o pariente por negarte a ser usado. Las personas que realmente se preocupan por ti respetarán tus límites. Los que solo te ven como un recurso se enojarán cuando dejes de dar. Y ese enojo es solo prueba de que tomaste la decisión correcta. Así que ahora, cuando veo la llave de la caja de seguridad sobre mi mesada, pienso en lo lejos que he llegado. Ese dinero ya no es solo dinero. Es un recordatorio de que no le debo a mi familia mi seguridad financiera, mi tranquilidad o mi futuro solo porque compartimos ADN. He dado suficiente de mi vida para mantener a otros a flote. Ahora finalmente estoy nadando por mí mismo. ¿Y lo mejor? No solo no siento culpa. Siento algo que nunca esperé sentir respecto a todo esto. Orgullo. Una cosa más que me repito cuando surge la duda. No elegí el conflicto. Elegí mis límites. La diferencia importa. Cuando papá intentó un reinicio suave el mes pasado, invitándome a cenar, te extrañamos, puse una regla simple. Podemos vernos en público, y dinero, favores y el drama de Claire quedan fuera de la mesa. Él aceptó. Nos encontramos en un diner. Sin discursos, sin trampas. Hablamos de fútbol, del trabajo, de los tomates del abuelo. Luego llegó el cheque y dudó, esperando al yo de antes. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Pagó. Nos despedimos de manera civilizada, no cercanos, y eso fue suficiente. Mientras caminaba a casa, me sentí ligero, como si finalmente me hubiera quitado un disfraz que llevaba años usando. Quizá eso es todo lo que significa el cierre. El día en que dejas de audicionar. Para un papel que nunca quisiste. Llegué a casa, guardé el dinero en la caja fuerte y dormí como no lo hacía en una década. A la mañana siguiente, reservé un viaje de fin de semana, nada lujoso, solo un lago y tranquilidad. Pagué con mi propia tarjeta, con luz tenue, y dejé el teléfono en silencio. No surgieron emergencias. Ese fue el signo.